Una vez más, amados hermanos, tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor. Te invito, acompáñame en oración antes de abrir la escritura. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque aún tenemos oportunidad de estudiar tu palabra. Concédenos, mi Señor y Dios, que podamos escudriñarla, porque en ella está la vida eterna. Gracias, bondadoso Dios. Gracias por cada uno de los oyentes, Señor, cada uno de mis hermanos, cada uno de aquellas personas, Señor, que tú tocas sus corazones, no solamente para que reciban y escuchen tu palabra, sino que puedan también compartir de ella al necesitado. Gracias, Padre mío, porque tu palabra no volverá vacía a ti, sino que cumplirá el propósito por el cual la has enviado. Perdona nuestros pecados, por favor, y danos la unción fresca de tu Espíritu Santo. Mientras leemos tu palabra, lo hacemos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar en el libro del profeta Miqueas, capítulo 3. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro del profeta Miqueas, capítulo 3. El capítulo 3 empieza, antes del verso 1 hay un título, dice acusación contra los dirigentes de Israel. Y la acusación dice, el verso 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Bendito sea Dios. Vamos a parar allí un momento, porque a pesar de que esta palabra fue escrita en los tiempos de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, es palabra de Dios. Y esa palabra no quedó plasmada allí solamente como historia, como hemos dicho en ocasiones anteriores. Al leer la palabra debemos saber que es Dios hablándonos. Y cuando es Dios hablándonos, tengo que estar dispuesto, quitar toda predisposición y solamente disponerme a escuchar la voz de Dios. Y entonces decir, ¿qué está hablando mi Señor? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Entonces, cuando esa es la actitud que hay en mí y en ti, mi Señor puede hablarnos. No solamente para que escuchemos muchas expresiones, para que recibamos muchas palabras, sino para que podamos ponerlas en práctica, para que nuestra vida vaya siendo transformada constantemente en el día a día, que nosotros podamos recibir de Dios la corrección, la perfección, la santificación. Que Dios nos ayude. La pregunta, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Queda esa pregunta para ti y para mí. ¿Nos concierne a nosotros o no el saber lo que es justo? Ahora, si nos concierne, si nos corresponde a nosotros saber lo que es justo, entonces pongamos manos a la obra. Dispongámonos a escudriñar las Escrituras. Dispongámonos pues para Dios. Dispongámonos con corazón dispuesto para el Señor. Esa pregunta debería de calar en lo profundo de nuestro corazón. La pregunta, y me llama la atención de que la pregunta se pronuncia en forma negativa. ¿No os concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Por qué se formula de esta forma negativa? Por el comportamiento que habían tenido los dirigentes de Israel. Ahora, según nuestro comportamiento, lamentablemente la pregunta debería también ser formulada en forma negativa. ¿Por qué están viviendo como viven? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué seguimos, aún sabiendo tantas cosas que Dios nos ha permitido conocer? ¿Por qué seguimos dándonos tumbos? ¿Por qué seguimos dándonos golpes? ¿Por qué seguimos tropezando y cayendo? ¿Es que acaso no nos concierne a nosotros saber lo que es justo? Este saber no limita solamente al conocimiento intelectual. Este saber significa, ¿sí?, o lleva o nos ahonda un poco más a la práctica, al ejecutarlo, al tener conciencia de ello.
Una cosa es saber un término y otra cosa es tener conciencia de lo que se está haciendo. Y que Dios nos ayude. Habla de los dirigentes, de lo que hacen mal, y aún dice que ellos van a clamar al Señor, pero el Señor no les va a oír, no les va a responder. Habla el Señor, en el verso 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da que comer, proclaman guerra contra él. Acerca de los profetas, acerca de los que profetizan, de los que hablan la palabra del Señor, acerca de los predicadores, acerca de los pastores, acerca de los sacerdotes, que profetizan, ¿sí? Que al hablar, que al compartir la palabra, hacen errar al pueblo, a su pueblo, diciendo o clamando paz cuando tienen algo que comer. Quiero llamar tu atención a la palabra paz, aquí en la Biblia traducida al español. En el hebreo, esa palabra paz se traduce o está escrita como shalom. Ese shalom no solamente significa ausencia de conflicto, no solamente significa de que no hay conflicto, no hay pelea, no hay hostilidad, sino que es más profunda, significa el retorno al equilibrio, el retorno a la justicia y a la igualdad integral. Cuando el Señor habla de shalom, está hablando de devolver nuevamente a la justicia de Dios. Y dice que estos profetas hacen errar al pueblo clamando justicia, clamando equidad, clamando equilibrio, clamando paz. Dice, cuando tienen algo que comer. O sea, cuando se les da, cuando han recibido, dice, pero al que no les da, dice, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Ahora, me hacen la pregunta, cuando hay un líder que hace errar al pueblo, obviamente el líder va a recibir castigo. Y la pregunta que me hacen es, ¿los que escuchan, los que siguen a este líder, tendrán también castigo? La respuesta a esa pregunta, ahí mismo en el capítulo 3, Miqueas capítulo 3, el verso 12 dice, por tanto, a causa de vosotros, ¿sí? A causa de los dirigentes que hacen errar, de los profetas que hacen errar al pueblo, dice, a causa de ustedes será arada Sión, la ciudad de Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Pregunto, ¿hay castigo para los que siguen esos errores? Por supuesto que sí. Lamentablemente sí hay castigo. ¿Por qué? Porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Nosotros tenemos en este momento, como hablábamos hace unos días, la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y si nosotros asimilamos que es la palabra del Señor, y no solamente la oímos, sino que la escudriñamos, cuando la oímos, la recibimos y la guardamos como un tesoro, preguntamos al Señor qué nos está hablando para el día y lo ponemos por obra, entonces hay una promesa de restauración. En el capítulo 4, ahí mismo en Miqueas capítulo 4 dice, acontecerá en los postreros tiempos, verso 1, capítulo 4, verso 1 en adelante. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Está hablando mi Señor del tiempo de la restauración. Y ese tiempo de la restauración fue profetizado por Isaías. Vamos a leer un poco.
Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 53. Habla acerca de la promesa del siervo del Señor. Y dice el verso 1 en adelante: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, aquí en el capítulo 53 de Isaías, versículo 5, nuevamente nos habla de nuestra paz, ¿sí? de nuestro shalom. Y como dijimos hace un rato, paz no es solamente la ausencia de conflicto, la ausencia de hostilidad. Paz significa retornar, volver nuevamente al equilibrio, a la justicia, a la igualdad. Una igualdad integral. O sea, dice la Escritura que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea presentado irreprensible. ¿Sí? Eso sería parte del shalom, una igualdad integral. Volver, retornar nuevamente al equilibrio, a la justicia, como fuimos al principio. El principio, allá en el libro de Génesis, dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso sería el shalom, retornar, volver nuevamente a esa justicia. Hoy día, el shalom se utiliza, se ha tomado como un saludo, sea un hola o sea un adiós, ¿sí? Shalom, shalom hermano, pero shalom significa más que eso, más que un saludo. Shalom significa la paz de Dios, la equidad, la igualdad, el equilibrio, la justicia de Dios. Ahora, era la promesa de Dios, ¿sí? Que vendría el que trae paz, el dador de la paz. Aún cuando el Señor es anunciado, dice, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea Dios. Ahora, quiero que por favor me prestes atención. En el versículo 4, que acabamos de leer del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Enfermedades y dolores. Dice: y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros leemos estos textos, son textos hermosos, maravillosos, y se asumen como textos de promesa, como promesas de Dios, promesas de sanidad, promesas de ser curado de las enfermedades. Y ahora, parte es la promesa de Dios. Y es una promesa hermosa, es una promesa maravillosa. Es algo, un regalo maravilloso, claro que sí. Pero a veces ocurre que nos esforzamos, pedimos oración, llamamos a los ancianos de la iglesia, como dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14. Llamamos a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros, nos ungen con aceite. Y a veces la enfermedad continúa, el problema continúa. Y ahora podríamos tomarlo solamente como una enfermedad física, como la ausencia de la salud física. Pero también podríamos verlo como una enfermedad general, un problema general.
Ahora dice la escritura de que ciertamente, eso significa amén, ¿sí? O sea, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A veces nosotros decimos, no, es que me duele tanto, usted no se imagina cuánto dolor tengo yo. Ahora posiblemente yo no lo pueda imaginar, pero conozco a uno que sabe exactamente el dolor que está sintiendo. Y como te dije hace un rato, no vamos a poner solamente una enfermedad del cuerpo. Pongamos una enfermedad del alma, una enfermedad del corazón, una enfermedad aquella que va comiendo, carcomiendo el ser interior. Dice la palabra del Señor, ya Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero dice el verso 5 que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y las rebeliones es cuando nosotros nos levantamos en contra de Dios. Y podríamos pensar, hermano, pero entonces rebelión es a los que están afuera, a los que no han querido aceptar a Jesucristo. No hables de rebelión aquí en medio nuestro, porque nosotros somos creyentes. Pero el que se rebela es el que sabe lo que tiene que hacer y ciertamente no quiere hacerlo, que desobedece deliberadamente. Ese es el que se rebela. Aún dice la palabra del Señor, a quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya se le cuenta como pecado. Entonces dice que por esas rebeliones, por no hacer lo que tengo que hacer, por no asumir lo que debo asumir, entonces fue que mi Señor Jesús fue herido. Ese sacrificio en la cruz del Calvario tiene nombre propio. Y lamentablemente, sí, lamentablemente lo digo porque me duele saber que mi nombre estaba allí y que yo fui el causante de esas heridas que sufrió mi Señor Jesús. Ahora, me duele haber sido el causante, pero agradezco infinitamente, estoy muy agradecido con Dios por el sacrificio de su Hijo, mi Señor Jesús, por mí. Agradezco mucho su amor, porque de no haber sido por ese sacrificio, hoy no tendría oportunidad de salvación. Dice la palabra del Señor, que Él no solamente fue herido por nuestras rebeliones, sino también molido por nuestros pecados. El castigo, dice la palabra del Señor, de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, cuando se usa la conjunción y, es porque está a una idea, está anexándole la otra. A una proposición, ¿sí? Le está enganchando la otra. No existe la una sin la otra. O sea, son necesarias las dos. Y me llama la atención el orden en que el Señor permite que el profeta Isaías lo deje plasmado. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está diciéndonos el Señor, no va a haber curación hasta que el shalom no se restaure, hasta que no se ha restaurado el equilibrio, hasta que la justicia del Señor no sea restaurada. Está hablando mi Señor Jesús. ¿Quieres ser sano de tus dolencias? ¿Quieres ser sano de tu enfermedad? ¿Quieres que todo ese dolor, ese sufrimiento, esa amargura que has sufrido en algún momento llegue al fin, termine, que caudique, que ya no haya más de eso? Entonces nos conviene que el shalom pase de ser solamente un saludo a ser el estilo de vida nuestro. Que nosotros podamos nuevamente revivir, volver a la vida, ¿sí? Que nosotros podamos nuevamente volver nuevamente a la justicia de Dios. Nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y es una palabra hermosa. En el verso 27 dice mi Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, esa paz
que deja mi Señor Jesús, que nos da mi Señor Jesús, la dio con su sacrificio, con ese sacrificio en la cruz del Calvario. Allí dejó el Señor, pagó el precio de tu paz y de la mía. Cuando nosotros podemos asimilar que la paz, que tu paz y mi paz, que tu shalom y el mío, ya fueron pagados, entonces lo mínimo que deberíamos de hacer es asumirla, es recibirla, es vivirla. Cuando yo no vivo la paz, entonces lo que estoy haciendo es menospreciando ese sacrificio en la cruz del Calvario. Acompáñame un momento, vamos a retornar a Miqueas. Miqueas capítulo 4, verso 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos. Aconteció, aleluya, gloria a Dios. El sacrificio en la cruz del Calvario ya se hizo. Alabanzas al Señor. Ahora, a pesar de que se hizo hace tantos años, no es historia, es presente. Jesucristo no es solamente de allá del pasado. Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Acontecerá en los postreros días. Dice la palabra del Señor en el verso 2, Miqueas capítulo 4, verso 2. Dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Es una promesa hermosa de restauración para Jerusalén. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aún dice la Escritura: orad por la paz de Jerusalén. Orad porque Jerusalén retorne nuevamente a la justicia de Dios. Porque el shalom de Jerusalén retorne, vuelva nuevamente. Pregunto, ¿nos habla el Señor a través de su palabra en este día? ¿O solamente nos cuenta historia y nos proyecta lo que vendrá para Jerusalén? Vendrán muchas naciones cuando tú y yo permitamos que el castigo de la paz que fue sobre mi Señor Jesús, que ese sacrificio haya sido efectivo y sea efectivo en nuestras vidas. Porque no se trata solamente de decir: he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, sino que sea una realidad, que realmente Jesús sea tu Señor. Y siendo tu Señor, que sea también tu shalom, que sea tu paz, que sea tu justicia, que sea tu equilibrio. Alabanzas a mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando realmente el sacrificio de la cruz del Calvario tiene vigencia, es completo en mí, cuando todo el sacrificio completo en integridad lo asumo como algo, como un acto de amor de Dios mismo hacia mí, entonces es el regalo que Dios me da. Y ese regalo, aunque no me ha costado a mí, es invaluable, aleluya, y yo lo trato con todo el valor que tiene, porque tiene el valor de la sangre del Hijo de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, dice la Escritura, vendrán muchas naciones y dirán: subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, hay dos opciones. Nos sentamos y esperamos a que ocurra con el pueblo de Israel, o empezamos nosotros a manifestar la obra de Dios, o empezamos nosotros a hacer aquellos de los cuales sale la palabra de Jehová. Oh, aleluya. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando nosotros nos ubicamos en nuestra posición, en nuestra condición, aleluya, entonces la gente lo va a ver, la gente lo verá. Seremos testigos, estaremos dando testimonio por doquier. Estaremos predicando el evangelio aún sin hablar, por nuestra vida, por nuestras vivencias, por nuestras acciones.
Y la gente va a decir, va a querer llegar a ese lugar santísimo. Va a querer llegar a ese lugar de donde sale la ley del Señor, de donde sale la palabra de Dios. Y vendrán a ti, aleluya. Llegarán hasta ti y te preguntarán, te dirán, queremos ir a ese lugar. Alabanzas al Señor. Y llegará el momento maravilloso, el momento especial, ese momento que estamos esperando, el momento en el cual nos pregunten a dónde debe ir. Y entonces no vamos a sacar una dirección, no vamos a dar una dirección física, aleluya. Vamos a dirigir a todo aquel sediento, como dice la palabra del Señor, que venga y beba gratuitamente. Alabanzas al Señor. Que venga y beba gratuitamente. Y hermano, ¿en qué lugar es ese? ¿Qué iglesia es? ¿Cuál es la congregación? ¿Cuál es el ministerio? El único lugar provisto por Dios para la adoración es en mi Señor Jesucristo. Así que los guiaremos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es el único lugar donde realmente se encuentra la salvación, donde se encuentra el ser humano, la creación con el Creador, el único lugar donde se encuentra la verdadera adoración. Y así como dice la palabra, mi Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, gloria a Dios, versículos 6 y 7 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, aflicciones, problemas, enfermedades, hay, mi hermano, mientras estemos vivos van a llegar. Pero dice la palabra, no estéis afanosos por ello. No te inquietes, no te intranquilices por eso. Porque el intranquilizarse, el angustiarse, es lo opuesto al shalom, a la paz. Mi Señor anhela de que no estemos ansiosos ni afanosos por nada, sino que las peticiones las presentemos delante del Señor. Pero mira lo hermoso, como termina el versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6 termina diciendo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero termina diciendo con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? ¿Cuándo das gracias? Cuando recibes, alabanzas al Señor Jesucristo. Está diciéndote, preséntale a mi Señor, presenta en oración tus peticiones, tus necesidades. Preséntaselas en oración. Pero cuando termines de pedir, cuando termines de presentar tu petición, termina en acción de gracias. Da por sentado de que tu Padre te ha escuchado. Ahora, no cuando pidas según tu propio deseo, sino según tus necesidades. Aleluya. Cuando pidas por tus necesidades, lo pides con confianza porque sabes que Dios, tu Padre, sabe de qué cosa tienes necesidad aún antes de que pidas. Entonces continúa diciendo, con acción de gracias, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, debemos buscar, aún dice la Escritura, buscad la paz. Busca la paz y síguela. Oh, gloria a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso, no solamente tener una promesa, sino tener la seguridad de que esa promesa vendrá a cumplimiento. Qué hermoso no solamente tener una palabra, sino saber, qué hermoso es saber que el que prometió cumplirá. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor
Para terminar, en Miqueas capítulo 4, el versículo 5 dice, Miqueas capítulo 4, versículo 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo, esa que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida y te permita seguir adelante. Porque hay alguien que necesita ver el testimonio de Dios en una vida humana. Y Dios está contando contigo. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, sigue siendo soberano. Sigue siendo el santo, santo, santo. Y nuestro anhelo, Señor, es estar cada día más cerca de ti. Padre de la gloria, oramos, Señor, para que seas tú tomando control de nuestras vidas. Que seas tú que sigas mostrándonos, Señor, el camino por el cual debemos andar. Padre, queremos conocerte más, mi Señor y Dios. Queremos estar reflejando tu amor, tu gracia y tu misericordia. Padre de la gloria, hay tanta gente aún que no te conocen, Señor, y estamos nosotros aquí dispuestos para darte a conocer, para que la gente conozca que Jesucristo vive y reina, que sigue aún aquí en medio nuestro, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Padre, estamos en tus manos, damos gracias por los oyentes. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que disponen de su tiempo para escucharte, mi Señor. Perdona, por favor, nuestros errores, nuestras fallas, y ayúdanos a ser cada día más como tú. Visita, por favor, al enfermo, sánale, por favor, mi Señor. Liberta, por favor, al cautivo, mi Dios. Estamos convencidos, Señor, de que seguimos de tu mano poderosa, asidos, y que no nos soltaremos, Señor. Padre, muchas son las aflicciones de los justos, Señor. Son muchas las tentaciones, Padre de la gloria. Pero qué hermoso es estar convencidos de que tú nos librarás, de que tú estarás allí para librarnos con tu diestra de poder. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu paz. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Él siga estando en tu vida, guiándote hasta ese día maravilloso en el cual nuestro Señor venga por nosotros. Bendigo tu vida y hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo permite.